ver, ¿importa que haya mujeres en el Consejo de Administración? Digo, básicamente porque el 80% de las decisiones de consumo las toma una mujer. Entonces, cualquier empresa que tenga contacto con el mercado va a tener contacto con mujer. No tener la visión de una mujer en el consejo es como obviar que existe tu cliente, ¿no? Es una visión diferente, es un approach diferente a la vida, es un entendimiento diferente de los patrones de consumo o de procesos o de las cosas que importan, o sea, las prioridades son diferentes. Y por diversidad, y diversidad en el sentido de que, y hago ese ejemplo de, no quieres siempre lo mismo porque no quieres que todo el mundo piense igual. Entonces, traer mujeres simplemente es traer una visión diferente, igual que traerías, no quieres todos de la misma escuela, o no quieres todos de la misma carrera, o no quieres todos de la misma ciudad. El traer gente con diferentes visiones nos enriquece, es indispensable tener diferentes visiones. A ver, la decisión la tomé hace más de una década y fue una decisión de vida. O sea, dije, oye, yo por lo que he aprendido y lo que he visto, creo que la mayor contribución es a través de participar en los consejos de administración. Había trabajado yo con dueños en procesos de gobierno corporativo y de transformación de empresas y de negocios. Y te das cuenta que sentado en un consejo es donde puedes realmente empezar. O sea, si tú no cambias la cultura hasta arriba de la empresa, no va a permear, ¿no? Entonces, por más que tú trabajes en transformación a lo largo de la organización, y lo llaman los americanos el tone at the top, ¿no? Si ese tono, si esa cultura, si esos valores, si esa estrategia, si esa guía no está clara a nivel de quienes están dirigiendo el negocio, por más que los de abajo quieran lograr o hacer algo diferente, no lo van a lograr. Entonces, desatorar o acomodar u optimizar cómo funciona el gobierno corporativo, digamos, el tema de las asambleas de administración, las asambleas de accionistas, perdón, y los consejos de administración, hace toda la diferencia en que las cosas realmente sucedan a lo largo de la organización. Entonces, me puse como meta ser consejero. Lo decidí, incluso dije, me nombré en ese momento, dije yo me voy a llamar consejero profesional independiente, ¿no? Porque no existía, digamos, esa descripción de puesto. Entonces dije, voy a ser un consejero profesional, eso significa que es mi trabajo, no es algo que hago extra, no es algo que hago en mi tiempo libre o no es algo que hago como un adicional a mi día a día, sino realmente me dedico a trabajar y independiente, o sea, en el sentido de que vengo con una voz no relacionada ni con la operación ni con los dueños. Y entonces me puse ese camino, y lo que acaba pasando en la vida es que para mí yo he encontrado que cuando tú dices a dónde vas, o sea, cuando tú tienes claro a dónde vas, todo el mundo se quita. El problema es cuando no sabemos qué queremos y entonces es como que todo se nos viene, se nos va estorbando. Pero cuando tenemos claridad de la meta, no es directo, no es derecho, pero sí llegas. Y muy chistoso porque lo dije hace, te digo, 11, 12 años, y de repente un día amaneces y ya, ¿no? Eso es, sucedió. Entonces creo que hay que indicar a dónde queremos ir y luego seguir trabajando, y llegamos. Trabajo con muchos chavos, trato de rodearme de gente joven para que me mantengan conectada con lo que está sucediendo. Y a los jóvenes con los que trabajo les digo, es que sabes que empezamos la carrera como si fuera un favor, como si alguien nos estuviera haciendo el favor de contratarnos en algún lugar. Y efectivamente nos están haciendo, digamos, nos están dando la oportunidad de generar un ingreso y una oportunidad de vida. Pero eso no significa que podemos dejar que nos pase la vida, ¿no? Y yo veo mucho que dejamos que nos sucedan las cosas sin realmente nosotros. Y entonces hablas con la gente que empieza en estos caminos de empresa y corporativos, y es como las oportunidades se van dando conforme a alguien se le ocurre que te tiene que dar la oportunidad. Y no es porque tú estás conscientemente diciendo para dónde vas. La diferencia es tomar esa conciencia. Y tomarla, yo creo que desde muy joven, que es dónde exactamente quieres acabar en la organización. O, por ejemplo, yo quería hacer varias cosas diferentes. Entonces, ¿cómo le hacía para irme cambiando de trabajo, irme cambiando de oportunidad? Hay que empujar, o sea, tienes que levantar la mano y decir, aquí estoy, ¿a qué voy? Entonces, si tú intencionas, siempre llegas, siempre llegas. Digo, si intenciono ser buzo y pues soy malísima y me da claustrofobia, pues no es una intención inteligente de mi parte, ¿me entiendes? Pero siempre y cuando tengo las habilidades y la querencia, sí llegas, pero dejamos que la vida nos suceda. Y no deberíamos de dejar eso. Nunca puse atención, en parte yo creo que no me di cuenta. Yo platico un poco que venía de casa de mujeres y escuela de mujeres, entonces, no sé, nadie me instaló
que yo no podía, entonces pues no fue tema. Y te vas topando con incidencias y dices, ay, qué curioso, mira, como que pareciera que para mí no es eso, pero lo ignoras y sigues. Yo creo que simplemente no estaba yo consciente de qué estaba pasando a mi alrededor y yo seguí trabajando y creo que eso es lo que hay que hacer. Sobre todo porque no creo que intencionalmente nadie se levante en la mañana y trate de impedir nada, ¿me explico? Es como vivimos mucho de paradigmas y culturas y patrones repetidos, entonces simplemente si ignoras los patrones repetidos e ignoras las opiniones, pues te sigues, no pasa nada. En algún lugar, si generas incomodidad, ya te avisarán. Yo creo que tenemos las capacidades más importantes para un mundo como hoy. O sea, la capacidad de supervivencia de una empresa cada vez es más corta. Y entonces, te voy a dar un ejemplo concreto. Una habilidad dura sería ser un experto en ciberseguridad, ¿no? Una habilidad blanda, que me parece todavía más interesante, y por ejemplo, tú en un consejo, oye, ocupo una silla para un experto en ciberseguridad, pero tengo pocas sillas, ¿no? Es una especialización, es una cosa muy técnica, es algo muy importante y relevante hoy, puede generar pérdidas impresionantes al negocio, pero ocuparé una silla para esa habilidad dura, ¿no? O mejor meto una habilidad blanda, que es una capacidad de entender cómo están cambiando los sistemas, las arquitecturas empresariales, los problemas de acceso, los controles internos que tengo que prefiero. Entonces, en realidad yo creo que en el consejo lo que quieres son justo las habilidades blandas. ¿Y qué habilidades blandas? Cuando hablo de habilidades blandas, yo creo que hay tres cosas que son súper relevantes. La primera es ética, y esa no es una habilidad, no es un principio, digamos, pero la ponen dentro de la categoría de los soft skills, imagínate. Y yo digo, oye, cuando tú estás en un consejo tienes una responsabilidad fiduciaria, o sea, tienes una responsabilidad de cuidar a todos los accionistas, no ni siquiera a los que están representados en las juntas de administración, a todos los accionistas. Y esa es una responsabilidad fiduciaria que requiere una ética y un principio de cómo estás operando y opinando y trabajando en un consejo. Y la siguiente habilidad blanda extraordinariamente importante es estrategia. Y estrategia tiene dos caras. Estrategia tiene la cara de cuando las cosas están yendo bien, estratégicamente hacia dónde quiero apuntar, qué mercado quiero abordar, cómo quiero hacer un journey para mi cliente, todos estos temas muy de qué, quién, cómo, cuándo y dónde estoy trabajando. Pero en las malas, o sea, cuando las cosas se ponen difíciles, no todo el mundo es estratega y esa habilidad blanda es una de las más importantes. ¿Qué hago? Porque la contracara de la estrategia es la estrategia cuando hay crisis, ¿no? ¿Cómo soy capaz de resolver problemas? Y ahí es donde realmente creo que se ve la diferencia de la madera de un consejero, porque pues en las buenas todo suena súper padre, pero ¿qué hacemos cuando las cosas se ponen duras, cuando me cambian una regulación, cuando tengo un problema legal importante, cuando tengo un periodicazo, cuando tengo un problema de seguridad? O sea, no todo en los consejos es, incluso yo diría, la mayor parte de lo que se ve en consejos son temas duros que requieren esas habilidades de solución. Y la tercera que tiene que tener, independientemente de hombre o mujer, estas habilidades las tenemos que tener la posibilidad de comunicar y tener liderazgo en esa comunicación. Entonces, tampoco sirve darle la silla de consejo a alguien que otra vez, siendo escasas, se las quiero asignar a alguien que tenga suficiente voz y no solo en tono, digamos, y en imponer, sino cómo me va a convencer, cómo va a tener el liderazgo, porque digo que el liderazgo es autoridad moral. O sea, ¿de dónde saca la autoridad moral para tener una conversación donde nos mueve a los demás en el consejo a hacer algo? Entonces, ya que la empresa cambie de rumbo o tome una decisión estratégica. Entonces, creo que esas tres habilidades, que las llaman blandas, muy desafortunadamente, porque yo creo que son mucho más importantes que las técnicas en un consejo de administración, porque las técnicas las podemos complementar a lo largo de la organización, ¿no? O afuera. El reto más grande para los consejos en mi opinión, es el problema de gobierno corporativo. O sea, si nos echamos un paso para atrás, el consejo solamente nace de una querencia, bueno, un consejo realmente funcional, nace de una querencia de gobierno corporativo, y eso es complejo, porque tienes a los dueños que tienen que tomar la decisión de compartir, yo siempre le digo sus canicas, ¿no? Porque son sus canicas, es su negocio, lo construyeron con su sangre, sudor y lágrimas. Es dificilísimo ser empresario. Yo mis respetos a todos los empresarios que estamos locos suficientemente para ir a tratar de emprender, pero
Si ya lo construiste, el tratar de compartirlo con alguien, pues es como darle tu bebé, tu joya a alguien para que venga a tener una opinión sobre lo que tú has construido y hecho. Entonces, esa parte del gobierno corporativo le cuesta mucho trabajo a las empresas. Entonces, el problema no es ni siquiera cómo conformo el consejo, el problema es que quiera yo tener un consejo y que no sea un consejo de nada más nos reunimos y platicamos, te enseño qué estoy haciendo en una presentación de PowerPoint y ya, ¿no? Y que me aplaudas y nos vamos. No, o sea, un consejo real donde tienes una voz independiente, donde tienes gente que viene de fuera y te va a decir, oye, te va a retar y te va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Por qué estamos repitiendo patrones o estamos realmente innovando? ¿Qué estamos haciendo? ¿El consumidor está cambiando? Mira cómo ves esto en el mercado. Entonces, creo que el abrirte a permitir la opinión es lo más difícil. Y el reto más grande que he tenido en los consejos, tanto para llegar como para participar, es esa, es la querencia de los que llevan ahí años construyendo, abiertos a poder escuchar a alguien de fuera. A ver, no se aprovecha la función de independiente suficiente, en mi opinión, en México, en general. Y pues entonces además repercute en que pues, menos por el lado de las mujeres. El último dato que tengo por ahí es que de todas las empresas públicas en México habemos 52 mujeres consejeras independientes. Pues es un número paupérrimo, ¿no? Es un número que no podemos, o sea, vaya, no hay, ¿no? Mujeres independientes en consejos. Y te sorprende que no utilicemos esta figura porque en realidad no sé cuál es por qué no hacerlo. Si al final tu consejo, tú como dueño, el consejo lo votas y cuando no te gusta tu consejo lo puedes cambiar. Entonces no sé cuál es el temor a realmente aventurarte, a traer a alguien, a traerte una opinión independiente que si al final no funcionó, no aportó, no abonó, no fue la persona correcta, pues como todo trabajo, ¿no? Pues es un trabajo. O sea, puedo decir, oye, ¿sabes qué? Te desperfilaste y voy a cambiar. Entonces, creo que es una figura que deberíamos de aprovechar mucho más y para aprovecharla necesitamos quitarnos este sentido de que los consejos son como un nombramiento así muy nobiliario, muy importante y entonces no los podemos ni quitar nunca, ni remover nunca, ni opinar nunca sobre eso. Tiene que ser un tema profesional. Entonces, creo que en Estados Unidos lo tienen muy claro y ves la diferencia en cómo funciona un consejero independiente. Incluso las sesiones se cierran a los consejeros independientes, que se quedan solos a deliberar al final de la reunión sobre si hay algo que quieran opinar o no opinar de una forma ya, digamos, a puerta cerrada y puedan dar una opinión luego a la administración o a los dueños sobre lo que están viendo. Entonces, me parece que es súper enriquecedor. Estar en esas conversaciones de consejeros independientes de cierre, donde es muy enriquecedor porque escuchas cómo las opiniones cambian sustancialmente, cómo tienes conversaciones totalmente distintas y que pueden enriquecer muchísimo la conversación para la empresa, ¿no? Si están dispuestos a escuchar. Yo creo que es una herramienta que tenemos que utilizar más. Mira, en general en Estados Unidos tienen más estadística de porcentaje de mujeres en board, ya está arriba del 25%, 30%, contra México que tiene como el 10% y la mayoría, no muchos independientes. Pero, curiosamente, en mi propia experiencia, yo tengo como 19 consejos en los que he participado y la estadística es que en Estados Unidos me ha tocado con puro hombre. O sea, he tenido consejos más diversos en México. Entonces, depende, no te encuentras de todo, ¿no? Pero en general sí, mucho más diverso Estados Unidos. Hombre, yo soy de una rodada muy vieja, no había estas redes que hay hoy. Participo en muchas porque me encanta. Dices, oye, yo no tenía nada de esto. Ahorita lo que te quieras encontrar, está la red de mujeres en finanzas, estoy en el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, o sea, y todas las empresas tienen ya casi, ¿no? Todo el mundo tiene sus redes de networking, de sororidad y todo. No había eso, no había dónde ir a tener vaya, no existía la conversación, para que me explique. No era ni siquiera tema. Entonces veías pues, de repente mujeres, y que yo nací en el sector financiero, ¿no? Esos son los primeros décadas de mi carrera. No había contadas. Siempre platico de Blanca Cecilia, que era la directora de riesgos de BBVA, que era lo único a lo que yo podía aspirar, era ese personaje. No había realmente para dónde voltear y ver. Y me encanta hoy es increíble porque tienes, y sobre todo porque
El tema para las mujeres del reto, el reto es que estás trabajando pero no estás dejando de ser núcleo familiar, no estás dejando de ser la persona que tiene que generar toda esa calidez y todo ese funcionamiento en tu casa. Entonces, el llevar los dos roles requiere también mucho apoyo. Entonces, esta parte que tenemos hoy de compartir, yo creo que está increíble, está padrísimo para estas nuevas generaciones, que lo disfruten mucho. Yo por eso participo en todo, porque me parece increíble esas redes de apoyo. A ver, la respuesta de cajón es, pues, prepárate en una de las áreas en las que eres bueno y en las habilidades que eres bueno y asegúrate que vayas empujando tu carrera para ir subiendo la escalera. Pero esa no es la respuesta que me gusta. Yo creo que lo primero que te diría es, ¿por qué lo quieres hacer? Porque también como que nos ponemos estas imágenes en la cabeza de dónde queremos llegar, que no necesariamente son las nuestras. Entonces yo lo primero que te diría es rompe todos los estereotipos, voltea a ver el mundo completo, no te limites solamente a lo que estudiaste en tu carrera o solamente a lo que toda tu familia conocía y te enseñó o lo que ves en estas redes de mujeres. O sea, no te cierres a una imagen de tu vida basada en lo que alguien más te dibujó. ¿No? Es como ver una revista de moda y querer hacer lo mismo que tú. No, hombre, tira las revistas, ¿no? Regresa a ti, decide qué es lo que quieres hacer y donde realmente sientas que es algo que te inspira, que te llena, que tienes buen ojo para eso, que tienes buena contribución, ahí es donde vas a tener éxito y va a ser súper natural, no tienes que construir, porque en la vida, igual que en el trabajo, primero tienes que convencer, o sea, la gente que inspira, la gente que llega, porque son puestos de liderazgo, ¿no? Yo creo que la gente que llega, que inspira, es la gente que no es la que te vende técnicamente cómo vas a llegar, es la que te vende el sueño. Y el sueño no lo puedes vender si no te lo crees. Entonces, el que tú tengas una visión de dónde vas a llegar y realmente sea una visión apasionante, y también suena súper cliché, porque como pasión en mi vida laboral, claro, pasión en tu vida laboral, por favor, son 2/3 partes de tu vida. No dejes de tener pasión en tu vida laboral y si te da flojera, por favor, cambia de lo que estás haciendo, porque no vas a llegar, no llegas cuando no es lo que quieres. Y lo que quieres tiene que incluir, y esto bien importante creo que para las mujeres, tiene que incluir tu componente personal. Y no porque ahora nos estamos cada vez presionando más a este estereotipo de que las mujeres tienen que trabajar, tenemos que trabajar. Creo que cada quien tenemos que decidir qué queremos hacer con nuestra vida y tenemos que tener la libertad de poder decidirlo y construir para dónde queremos ir sin que nos estén presionando. Entonces, yo creo que así llegas de forma muy natural. A ver, yo creo que el futuro es que sí, sí podríamos construir esa. La realidad numérica es que no hay, no hay bases, ¿no? O sea, no hay fuerzas básicas, ahora que estamos en el fútbol, no hay fuerzas básicas para llegar. Entonces, el problema que te pasa es que estadísticamente entran todos a las fuerzas básicas, entramos todos de manera casi 50-50 hombres, mujeres a trabajar, un poco menos. Pero el tema no es que entremos a trabajar, el tema es que sigamos en el partido y sigamos calificando, digamos, para la siguiente selección y ahí es donde se te van cayendo. Entonces, lo que tenemos que cuidar es, si de verdad queremos llegar a una igualdad de mujeres en consejos, tenemos que regresar a las empresas a donde tienen 28 a 38 años y ahí es donde tenemos que enfocar. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cohort de 28 a 38 años en la empresa? Porque ahí es donde se nos cansan, porque la mayoría de las mujeres acaban teniendo familia, entonces pues mientras están construyendo sociedad y vida, pues es como cansado hacer las dos cosas a la vez y ahí es donde se te caen. Entonces tenemos que tender redes mucho más sólidas para esa época de la vida, para que podamos tener fuerzas básicas y un pool de talento donde poder jalar al consejo, porque lo que te acaba pasando es bajas de 50, 70, 60% de participación, bajas a 40, 30, 20, 8, no llegas. Entonces, por más que quisiéramos ahorita numéricamente, y si ahorita pusiéramos el deadline de mañana todos, tendríamos que tener de dónde, ¿no? Pero solo necesitaba una voz. Fíjate que mi mamá me instaló la voz de que yo podía hacer lo que quisiera. Con esa es suficiente, no necesitamos tanto. Yo creo que nada más es consumir, como decía, la simplicidad de la vida, porque creo que nos complicamos mucho. Es muy simple. Claro que podemos, hombre, todos podemos. Nada más hay que irlo a hacer.